con periodistas desaparecidos, candidatos políticos también asesinados normalmente previo a las campañas, lo hemos comentado más de una vez, con territorios completamente copados por narcotraficantes. Bueno, ¿cuál es el último capítulo de esta historia? Que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le apunta a los fabricantes de armas estadounidenses como uno de los principales responsables de la violencia desatada en el país desde el año 2004. Tenemos las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para compartirlas. Vamos a escuchar lo que decía ayer en conferencia de prensa, una conferencia que suele hacer a diario, y ya volvemos con más información sobre este tema. No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas. No es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar arma, sino la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes, porque no hay ninguna limitación, ningún control. Entonces, compran hasta por internet. La denuncia que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó en un tribunal de Massachusetts tiene 139 páginas y se basa en una cifra que nos pone los pelos de punta. Son alrededor de 340.000 armas anuales, todos los años, que cruzan de manera ilegal la frontera y se meten, en este caso, en territorio mexicano, y la mayoría termina, lamentablemente, o en una comisaría o arriba del escritorio de algún juez o fiscal que investigan estas masacres, estos asesinatos. Y por eso también esta denuncia de parte de Manuel López Obrador con respecto a la facilidad con la que se meten en México esas armas creadas en los Estados Unidos. Vamos a México para seguir hablando sobre este tema. Le damos la bienvenida al periodista Rubén Enríquez desde Argentina. Lo saludamos, Rubén. Pablo Vicente le habla junto a Abel Martínez y Gabriel Pulvirenti. ¿Qué tal? Hola chicos, ¿cómo están? Desde la Ciudad de México. Aquí, bueno, para hablar de este tema que en verdad es bastante preocupante. El gobierno de México está tratando de parar la ola de violencia que hay en todo el país, sobre todo la guerra entre los cárteles, porque cada vez esto es peor. Michoacán en las últimas semanas ha sido uno de los focos de atención más importante porque ya tienen hostigados a pueblos completos. Entonces, que de ahí la política para poder calmar esta violencia, poderla controlar, es ir por todos los frentes. Y uno de los frentes tiene que ver con el ingreso de las armas que entran desde Estados Unidos a México. Para que se den una idea, en el 2019 se contabilizaron 17.000 asesinatos violentos, de los cuales entre el 70 y el 90% habían sido cometidos con armas provenientes de este mercado ilegal. Y como bien dijo Gabriel, alrededor de 300.000 armas entran, se habla de hasta que 500.000 por año están entrando para surtir a sicarios, a cárteles y a organizaciones criminales. Como recién escuchaban a Andrés Manuel López Obrador, dice esto no es contra el gobierno de los Estados Unidos, sino es contra las empresas fabricantes. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Se está pidiendo la reparación del daño. Todavía no se estima de cuánto es el dinero que se le está pidiendo. Se habla que llegaría hasta el 2% del Producto Bruto Interno mexicano. Hay que ver después si esto procede, ¿no? Antes de la Corte de Massachusetts. Rubén, me quedo con esa frase, con la frase del presidente que recién estabas destacando. No es contra el gobierno, pero ¿puede llegar a afectar la relación bilateral entre México y en Estados Unidos después de esta denuncia? En cierto punto sí, porque recordemos que las empresas en Estados Unidos, los fabricantes de armamentos, están prácticamente blindados por una ley que se promulgó en el gobierno de George W. Washington. Acá se dice perdón, ya tengo los términos cambiados, en donde se blinda en cierto punto la responsabilidad civil de estas empresas. Pero al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos también permite este tipo de demandas. Ya había pasado algo similar con el estado de Nueva York, que había también
pedido la reparación de daños por ciertos acontecimientos que habían ocurrido ligados a las armas. Rubén, incluso también dentro de la investigación que se lleva adelante por esta denuncia de parte del presidente de México, hay algunas fabricaciones de armamento, concretamente pistolas calibre 38, que tienen frases de revolucionarios mexicanos. Por ejemplo, es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. O sea, ya directamente apuntando a lo que es el mercado, a donde están yendo a vender esas armas. No, está clarísimo que hay un tráfico ilegal muy importante que tiene que ver con recordemos que el paso, yo creo que hasta pasan por la frontera directamente, o sea, se piden por internet, o sea, hay un mecanismo La libertad armado absoluta. tan importante, que eso es también lo que está preparando, se está pidiendo el gobierno mexicano, una regulación en la distribución, un control, también está pidiendo costear estudios, que estas empresas, que estas fábricas costeen estudios acerca de la implicancia del armamento en México. También se está pidiendo el cese inmediato de las negligencias. O sea, es todo un paquete lo que está pidiendo esta demanda civil contra estas empresas fabricantes y distribuidores de armas. Rubén, leyendo la denuncia y demás, hay también una especie de reconocimiento entre líneas del gobierno mexicano de que la crisis se le ha ido de las manos. Si no la leí mal y mal no recuerdo, son alrededor de 350.000 muertos en México desde que comenzó todo este problema, esta lucha contra los cárteles de drogas. Y está bueno, creo también, que el gobierno mexicano empiece a hacer una suerte de mea culpa de que la situación ya se les desbandó. Bueno, eso es un poco las reacciones, lo que ha dicho la Asociación Industrial del Comercio de Armas, ¿no? Es un poco lo que decís vos. Le ha dicho al gobierno mexicano, a ver, dejen de buscar chivos expiatorios y encárguense de controlar el problema que tienen adentro, ¿no? De poder llevar a la justicia a los cárteles, que es algo muy complicado. Ha habido muchas reacciones. Algunos dicen que está bueno que se ponga a la luz este tema, que es súper importante también, que no desmerece el resto de lo que está pasando, pero que también es una lista muy importante. Otros dicen, ¿para qué hacemos esta denuncia si no vamos a tener suerte? Porque hay que ver todavía si procede o no frente a esta cuestión del Estado de Massachusetts, ¿no? A la Corte. Rubén, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad que se espera entonces saber hasta dónde va a llegar esta denuncia de parte de López Obrador hacia lo que es el gobierno de Estados Unidos. Te mandamos un abrazo. Exactamente. Muchas gracias. Saludos para todos desde la Ciudad de México. Gracias, desde Argentina lo mismo. Rubén Enríquez, periodista en México, contándonos lo que es esta denuncia, ampliándonos información, lo que recién estaba ampliando Gaby también con respecto a lo que es la denuncia de parte del presidente sobre la facilidad en la que llegan las armas, ese armamento ilegal que llega desde Estados Unidos hacia México.